¿Qué tal, grupo? Buen día. Miren, les dejo este video para platicar un poquito qué es lo que hay que hacer en este avance, ¿no? En realidad ya tienen la parte inicial de la tesis, la primera parte del documento. En realidad no es ni más ni menos que una especie de, digamos, antesala, ¿no? Antes de empezar a abordar la problemática. Para este tipo de trabajos que están haciendo cualitativos, recordar que la problemática se define en el momento en el que ustedes han logrado dejar claro cuál es el problema local, ¿no? El problema de es que hay en ese lugar donde van a llevar a cabo su investigación. Eh, no, a diferencia de los trabajos más generales, cuantitativos, que a lo mejor el problema pues puede estar todavía de manera muy general, ¿no? Hablando de las posibles variables que se relacionan con el funcionamiento de un determinado contexto, ¿no? Que puede ser o no local, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de recapitular un poquito lo que va en estos primeros apartados. Y este video tiene la intención de cerrar aclarando qué es lo que hay que poner aquí y qué es lo que hay que poner aquí. Es decir, en la indagación inicial y en la definición del problema. Entonces voy a tratar de detenerme un poquito más aquí. Acá pues voy a tratar de ser más breve. Asumo que la mayoría ya tiene estos apartados. Y bueno, pues no, yo creo que se lo avientan rápido. En realidad estos son apartados cortitos, pues no de una cuartilla, dos, cuando mucho se lo avientan pronto. Y lo que quiero es que ya pues tengan todos los elementos para que finalmente pues lleguen a este apartado, ¿no? Que es en realidad el más importante. Igual ahorita comentarles que al final de cuentas es un proceso gradual, ¿no? Si ahorita todavía no han terminado el capítulo 1, están en muy buenos tiempos, no hay problema. Lo importante es que vayan avanzando bien, ¿no? Entonces, la idea pues es nada más, como les decía, recapitular unas cuestiones y dejar claro qué es lo que sigue, ¿no? Que ya más o menos lo platicamos. Pero bajo este esquema, pues no, de que pues hay que seguir avanzando, van bien. Yo esperaría que en el siguiente semestre completemos todo el capítulo 1 y hagamos un borrador del capítulo 2, ¿no? Y en realidad sí se va a lograr, pues no, porque este que está aquí, que apenas van a empezar a hacer, es, digamos, la parte más importante de toda la tesis. Si tienen una buena asesoría y este apartado está bien hecho, es muy probable que todo lo demás surja muy fácilmente. Entonces, bueno, la primera parte del documento, pues ya saben, es la portada, ¿no? Traten de usar todas y todos este documento que está aquí. Este está cargado ahorita en la actividad donde vieron este video. Ahí está cargado, descarguen este formato para que aquí llenen lo correspondiente. Aquí hay que poner el título de su trabajo. Aquí pues pongan su nombre y aquí pongan el nombre de su asesor ya que se los asigne, ¿no? Lo que sigue pues nada más es aquí actualizar que es octubre y lo mismo acá, ¿no? Poner el título de su tesis, poner aquí el nombre de ustedes, el nombre de su asesora y agradecimientos, dedicatoria, introducción y resumen. Eso se hace hasta que terminaron la tesis, por eso no se preocupen. Entonces pues hay que iniciar con esto, ¿no? Para el planteamiento del problema, lo que hemos comentado es que la propuesta es que se aborden aspectos generales que enmarcan su problemática, ¿no? Si el tema de ustedes, y esto lo hemos comentado varias veces, ¿no? Tiene que ver con la percepción que se tiene sobre la inclusión de las TIC en una escuela. A lo mejor aquí en el planteamiento del problema pueden plantear qué problemáticas en el mundo ha representado incluir las TIC, ¿no? Para que luego ustedes hagan una indagación en su contexto y vean pues cuál es el problema que hay en esa escuela, ¿no? Y puede que sea el mismo que hay en el mundo o puede que sea un problema muy particular de esa escuela, ¿no? O de ese lugar. Entonces aquí la propuesta es iniciar de manera general. Les sugería yo empezar aquí con una especie de párrafo introductorio, ¿no? Donde advirtieran qué es lo que va a contener este apartado, ¿no? Con respecto a la temática determinada para el desarrollo de esta investigación, se ha considerado pertinente recabar aportaciones que permiten observar las problemáticas relacionadas con la inclusión de las tecnologías desde diferentes aristas. Este ejercicio
permite identificar aspectos que ya han sido resueltos tanto de manera teórica como práctica, pero también elementos que todavía siguen representando un vacío de información, por ejemplo, ¿no? Entonces esta es una especie de párrafo introductorio. De tal forma, a continuación se describen algunas de estas ideas, punto, ¿no? Y empezamos, ¿no? Desde la perspectiva internacional, la UNESCO 2025, vamos a ponerle, ha señalado que el uso de TIC en la educación ha sido una tendencia que desde inicios del siglo XXI no ha perdido interés por parte de la comunidad, de las comunidades estudiantiles, vamos a poner. Aún así, las problemáticas, retos y desafíos que representa su implementación no se ha logrado solventar, por ejemplo, ¿no? De tal forma, se ha planteado que en el mundo cada institución debe analizar los alcances y limitaciones que tiene la inclusión de las TIC de manera particular, tomando en cuenta las necesidades propias de la comunidad y el entorno que rodea a cada establecimiento educativo. Vamos a ponerle López, 2015. Entonces aquí, por ejemplo, estoy planteando dos cosas. Primero digo que es importante, bueno, que ha sido una tendencia que mucha gente sigue implementando tecnologías, pero esto mismo ha generado problemáticas, ¿no? Que también van en aumento. Y pues para hacer frente a estas problemáticas, de acuerdo con este autor que está aquí, resulta importante que cada escuela tome en cuenta las particularidades, necesidades y limitaciones que tiene su propio contexto, ¿no? Entonces podemos continuar, ¿no? De ahí, vamos a poner la perspectiva latinoamericana, vamos a poner a Núñez, por ejemplo, ¿no? 2021 ha señalado que es innecesario utilizar indicadores estandarizados para definir competencias sobre el uso de TIC en las instituciones educativas, ya que si bien hay elementos que permiten ampliar la posibilidad de que las TIC sean utilizadas de manera innovadora, es complicado asumir que estos mismos indicadores tengan el mismo efecto en todos los contextos. De tal forma, la propuesta de profundizar en cada caso resulta imprescindible. Sin embargo, esto es algo que no se ha logrado hacer de manera general, punto, ¿no? Y entonces empezamos a plantear que hay un problema cuando no analizamos las escuelas, sino solamente nos limitamos a decir cómo se deberían de usar, ¿no? Entonces, bueno, estoy dando nada más ideas, ¿no? La propuesta es que este planteamiento pues mencione esas cosas, ¿no? Generales de qué es lo que tendría que funcionar y qué es lo que no está funcionando bien. Pero si se fijan, aquí todavía no estoy hablando de una escuela en particular. Vamos a suponer que esta investigación tiene que ver con un análisis que yo quiero hacer sobre la UPN de San Luis Río Colorado, ¿no? Entonces aquí yo estoy planteando que el uso de TIC puede tener diferentes implicaciones, puede haber recomendaciones generales. Sin embargo, no
son tan funcionales hasta que analizamos el contexto específico. Y el contexto específico, en este caso, en este ejemplo, pues es la UPN San Luis. Entonces, aquí estoy planteando algo general, ¿no? Igual yo podría plantearlo, ¿no? Desde la perspectiva nacional se ha planteado que existen todavía problemáticas de desigualdad que complican que el uso de TIC y su inclusión en los contextos educativos sea visto de una manera homogénea, ¿no? La brecha digital, concepto acuñado por, vamos a ponerle Ramírez y Casillas, resulta un elemento a considerar, ya que mientras la desigualdad en términos de capital cultural siga siendo un elemento presente en la sociedad mexicana, será complicado asumir que las TIC tengan los efectos esperados en los contextos educativos, ¿no? Por otro lado, se ha planteado también que existe una brecha generacional que complica que todas las personas perciban de la misma manera a las TIC. Voy a cerrarlo ahí para no hacer más largo el video, pero aquí podríamos decir, ¿no? En resumen, hay problemáticas diversas que se pueden representar en las instituciones educativas al momento de usar TIC. Lo que apunta principalmente la literatura tiene que ver con el fenómeno de la desigualdad social, que complica que estas herramientas puedan ser utilizadas con efectos positivos ante una población que es diversa. De ahí que resulta importante que se hagan análisis de lo que ocurre en cada caso para determinar posibles soluciones que atiendan las necesidades específicas de las necesidades de una población diversa. Punto, ¿no? Entonces, digamos que aquí pusimos esto, ya terminamos nuestro planteamiento del problema general. Lo que sigue es definir un contexto. Aquí hay que describir los elementos asociados a nuestro problema, pero en el lugar donde queremos realizar la investigación. Retomando este ejemplo, vamos a hacerlo como si fuera una investigación de UPN. Entonces aquí vamos a poner para llevar a cabo este análisis, se ha determinado considerar el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 261, subsede San Luis Río Colorado. En esta unidad las TIC son una realidad. No, eso no. En esta unidad cada aula cuenta con equipamiento tecnológico a disposición de cada docente. Se cuenta con un proyector y una computadora en cada aula. Además hay un equipo de cómputo y una plataforma digital Moodle, ¿no?, a la que tiene acceso docentes y estudiantes.
esta institución se encuentra ubicada en, y empezamos a describir. Entonces aquí nada más es señalar el contexto, nada más son los aspectos que nos permiten una visión general de cómo es la escuela y con qué recursos cuenta, ¿no? Entonces hay que tratar de priorizar elementos que tengan que ver con el tema, ¿no? O sea, no es necesario tal vez agregar de qué color son las aulas y ese tipo de cosas. Pero bueno, no, supongo que este apartado no se les debería complicar, al menos desde lo que he revisado, pues no parece ser el caso, ¿no? Entonces, esto iría aquí. En el caso del procedimiento de indagación inicial, hay que entender que, bueno, nosotros aquí podemos asumir que un problema de incluir a las TIC en la educación tiene que ver con aspectos socioculturales, ¿no? Socioeconómicos también, ¿no? Que es lo que planteé más o menos aquí. Sin embargo, en este contexto pudiera ser que esté influyendo otras cosas, ¿no? ¿Qué tal si aquí el elemento más fuerte es el pedagógico? Por ejemplo, ¿no? Podría pasar que tal vez en San Luis, como todas las aulas tienen equipamiento y digamos en el supuesto de que todos los estudiantes cuenten con recursos tecnológicos y el acceso pues para utilizarlos en su escuela, en su formación, a lo mejor el problema sociocultural, bueno, socioeconómico no estaría presente, ¿no? Que es un problema general que está aquí. Pero si aquí sí tenemos todo esto, a lo mejor tendríamos que hacer una indagación para ver cuál es el problema que hay en San Luis. Entonces, cada caso va a definir cuál es la forma más apropiada de llevar a cabo su indagación, pues, ¿no? En este ejemplo pudiéramos usar entrevistas, ¿no? Entrevistar a lo mejor a un directivo, a un docente y a un estudiante y ver cuáles son las problemáticas, así como una especie de sondeo, ¿no? Cuáles son las problemáticas que hay en este contexto local. Entonces, aquí nada más este es un apartado técnico, no hay que describir resultados, nada más hay que decir qué tipo de procedimiento vamos a usar para ver cuál es el problema de este contexto. Entonces, es lo que les comentaba, si su investigación tiene que ver con un problema del aula, por ejemplo, a lo mejor una técnica ideal pues sería la observación y usar un instrumento como una lista de cotejo, un registro anecdótico, un diario de campo y cosas así. Pero si el trabajo tiene que ver más con percepciones, con cosas que no se ven a simple vista, como la percepción que tiene un maestro sobre el uso de las tecnologías, entonces a lo mejor ahí sí tendríamos que irnos hacia los instrumentos relacionados con la entrevista, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el desarrollo de esta investigación implicó la elaboración de un guión de entrevista para identificar la problemática relacionada con el contexto de estudio, ¿no? Para esto se determinó realizar una indagación inicial a un docente, un administrativo y un estudiante, quienes permitirán establecer supuestos con respecto a lo que pasa en la escuela desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces empezamos a describir las entrevistas, ¿no? La entrevista aplicada al docente fue encaminada, consistió en 3 preguntas abiertas encaminadas a generar una charla en torno a la disposición que tiene para usar las tecnologías, la forma en la que readapta sus planeaciones didácticas para incluirlas y el acceso que tiene, y las condiciones en las que se encuentran estos recursos, ¿no? Entonces ponemos esto y ponemos ver anexo 1 y se supone que en el anexo 1 hasta abajo después de las referencias vamos a poner el guión de la entrevista, ¿no? En el caso del personal administrativo
se establecieron preguntas y empezamos a escribir las preguntas de ese personal. No estamos poniendo la pregunta tal cual, nada más estamos poniendo de qué se trata. Entonces, si se fijan, aquí no estoy diciendo qué me contestaron los informantes, ¿no? Nada más estoy diciendo qué es lo que voy a utilizar para entrevistarlos. Si el caso de su investigación fuera, por ejemplo, un rollo más del aula, ¿no? Como que van a llevar a cabo una intervención. Aquí, pues para la primera aproximación pueden usar la observación y aparte entrevistas para que les platiquen otras personas que no ven lo que ustedes ven, qué es lo que perciben ellos o ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si el caso de ustedes fuera la observación, podrían poner algo así, ¿no? El desarrollo de esta investigación implicó un ejercicio de observación cuya información se registró a través de un registro anecdótico, ¿no? La observación se orientó a identificar los comportamientos de cada infante con respecto a actitudes violentas. Asimismo, o bajo esta misma lógica, se entrevistó a madres y padres de familia que proporcionaron ideas en cuanto al comportamiento de cada infante en sus hogares, ¿no? Y así, ¿no? La idea es que entonces, para el procedimiento de indagación inicial, piensen, uno, qué instrumentos hay que utilizar para obtener la información del contexto. Y dos, quiénes serían los informantes clave, ¿no? O sea, quiénes serían las personas que pudieran decirme, pues, cómo está la situación desde todas las caras de la moneda, ¿no? O sea, entender que si yo estoy viendo algo o entrevisto a una persona, voy a tener una sola perspectiva nada más, ¿no? Entonces la idea sería recoger más perspectivas para tener más o menos el panorama completo y poder entonces, ya con la información, empezar aquí a describir qué es lo que está pasando. Entonces, grupo, con respecto al apartado de indagación inicial, la idea es eso, ¿no? Es pensar en un primer momento a quiénes tienen que considerar para tener todas las caras de la moneda, una perspectiva completa de la problemática. Y una vez que tengan, pues que procedan a hacer la indagación inicial, es decir, que apliquen las entrevistas o que lleven a cabo el ejercicio de observación, es cuando ya pueden definir el problema. Entonces, primero hay que tener esa información, ya que la tengan. Entonces platicamos acerca de cómo describirlo, porque aquí depende de qué tipo de indagación utilizaron, es la forma en la que se va a redactar la problemática. Vale, entonces hasta aquí, pues cualquier duda que surja avísenme con toda confianza y pues los voy apoyando con lo que sea necesario. Ok, saludos.